día de hoy a través de la predicación de la palabra y vamos a volver a tocar el Evangelio de Juan, ¿verdad? En esta serie de predicaciones que estoy llevando por la gracia del Señor, hoy vamos a abordar el capítulo 6 de este glorioso Evangelio y nos vamos a centrar en los primeros 15 versículos como hemos leído en la lectura congregacional. Hermanos, creo yo que el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, como he titulado este sermón, la multiplicación o el milagro de los panes y los peces, es uno de los acontecimientos, uno de los milagros más conocidos por cada uno de nosotros. Es más, es tan conocido que aún los incrédulos lo conocen y hablan acerca de este milagro. ¿Y sabes por qué es esto, hermano? Porque cuando estudiaba este pasaje me encontré con algo bastante llamativo, y es que es el único milagro que se narra en los 4 evangelios. Tanto Marcos, Mateo y Lucas, los evangelios sinópticos como lo conocemos, y Juan narran este acontecimiento. Es el único milagro que tú te vas a encontrar en los 4 evangelios, donde los 4 evangelistas se han puesto de acuerdo para escribirlo. Y esto ya debiera despertar en nosotros un cierto interés particular. Es lamentable, ¿verdad?, también que cuando un pasaje se hace muy conocido para nosotros, tendemos a menospreciarlo y tendemos a no profundizar en él, y muchas veces esto también nos lleva a perder la riqueza que podemos encontrar en los versículos que vamos a tocar el día de hoy. En estos primeros versos vamos a ver un milagro portentoso que hace Jesús con el único fin de mostrarnos quién es Él. Y como veremos dentro de algunas semanas, a través de este milagro que Juan el Bautista llama señal también, Jesús, o Juan mejor dicho, nos quiere mostrar que Jesús es el pan de vida. Que Jesús es el único que puede saciar al hombre. Que Jesús es el alimento que todos nosotros o que cada ser humano necesita para tener vida eterna. Los milagros que recoge Juan en su evangelio son pocos, ¿verdad? Son pocos a diferencia de todos los milagros que recogen los otros 3 evangelios. Pero Juan escoge de manera precisa sus milagros o sus señales, como él dice, para mostrarnos quién es Él. Para mostrarnos quién es Jesús con el único fin de que tú creas en Él. Él quiere que tú creas que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado por el Padre para dar vida eterna. Me encanta llegar al capítulo 6 del Evangelio de Juan, hermanos, porque ya hemos hecho un recorrido, obviamente, por el capítulo 4 y por el capítulo 5, donde hemos visto que Jesús se presenta o se manifiesta como el agua de vida, como la fuente de la vida. Y ahora se muestra a través de este capítulo como el sustento, como el pan de vida, el agua y el pan de vida. Y este milagro, hermano, que es un milagro magistral, es un milagro portentoso y ciertamente visto por todo el mundo. El texto nos dice que había 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Nos va a decir claramente que Él es el pan de la vida, lo que tú y yo necesitamos. Dice nuestro texto, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 2. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía a los enfermos. Aunque nosotros vemos en nuestro texto que dice que después de esto, y nos da a entender que aparentemente este milagro que Jesucristo hace a través de la multiplicación de los panes y los peces es inmediatamente después del milagro que hizo con el paralítico de Betesda. En realidad hay un lapso bastante grande, aproximadamente de 1 año. Porque si consideramos que en el capítulo 5, versículo 1, se está hablando de la Pascua, aquella fiesta que Jesús sí subió a Jerusalén a celebrar, y ahora el evangelista nuevamente nos habla de una Pascua, esto quiere decir que ha transcurrido 1 año. También los otros evangelios paralelos a nuestro texto nos habla acerca de que antes de que Jesucristo haga esta multiplicación de los panes y los peces, hubo el martirio de Juan el Bautista, la muerte de Juan el Bautista. Entonces pasó realmente un tiempo. Y también entendemos esto porque Jesucristo ya en el capítulo 6 ha alcanzado muchísima popularidad. Algo que no tenía todavía en el capítulo 4, que ya fue consiguiendo en el capítulo 5 y ahora tiene en el capítulo 6 una popularidad inmensa gracias a los milagros que él estaba haciendo. Juan capítulo 21, versículo 25 nos dice que hay tantos milagros que Jesucristo hizo que si escribiésemos todos sus milagros en los libros que hay en este mundo, no alcanzarían los libros para detallar las sanidades que Él hizo. La multitud estaba siguiendo a Jesús, nos da a entender el texto, o bien por algún beneficio que buscaban de Él, o por simplemente alguna curiosidad de ver algún milagro. Y Jesucristo sabía esto, hermano, porque si recordáis las predicaciones anteriores, cuando tocamos Juan capítulo 2, versículo 25, dice que nuestro Señor conoce los corazones de los hombres
y no se fiaba de estas personas que les estaban siguiendo, porque estas personas seguían a Jesús por simplemente buscar algún beneficio o por saciar su curiosidad de ver algún milagro. Y cuando yo estudiaba este pasaje, hermano, me venía a mi mente una práctica que muchas veces nosotros como cristianos no hacemos o no usamos, porque ciertamente cuando efectuamos la práctica de examinarnos a nosotros mismos, ciertamente nos hallamos que muchas veces estamos equivocados. Estas personas seguían a Jesús con intenciones equivocadas, y cabe preguntarnos en este momento, ¿por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué estás tú siguiendo a Jesús? Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que nosotros estamos llamados a examinarnos cada día, a ver que estamos en la fe, a probarnos a nosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados. Hermano, ¿cuándo ha sido la última vez que tú te has examinado de por qué estás siguiendo a Jesucristo? ¿Cuándo ha sido la última vez tú que te has preguntado a ti mismo, ¿soy realmente cristiano? ¿Tengo las intenciones correctas por las cuales estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy siguiendo a Jesús por los panes y los peces? ¿O estoy siguiendo a Jesús porque simplemente Él me basta? Como decía Charles Spurgeon, dame a Jesús, dame a Cristo y no quiero nada más. Esta no era la actitud de estas personas. Ciertamente estas personas estaban reprobadas. ¿Y qué de ti, hermano? ¿Cuál es tu verdadera motivación por la que estás siguiendo a Jesús? ¿Eres igual que estas personas que aman y anhelan el pan físico mientras rechazan el pan espiritual que es Cristo? Ciertamente, qué bien nos haría a nosotros examinarnos constantemente. Una de las preguntas que marcó mi vida hace muchos años fue la pregunta tan sencilla que en ocasiones nosotros damos por sentado la respuesta, y fue la de: ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente soy cristiano? Hermanos, aquí ya vemos un llamado a que examinemos nuestros corazones, de por qué estamos llenando nuestros labios o nuestras bocas de Jesús es el Señor, y tal vez tenemos unas intenciones equivocadas. Y mi hermano, algo que me llama mucho la atención también es esto, que aún el Señor, conociendo el corazón de estas personas, dice en los textos paralelos a nuestro pasaje que tuvo compasión de ellos. Aún sabiendo que estas personas le seguían por razones equivocadas, como nosotros tal vez en otro tiempo seguíamos a Jesús, dice que nuestro Señor tuvo compasión de ellos. Y esto es un gran contraste, ¿verdad? La gracia y la compasión de Jesús enfrente a la ingratitud del ser humano. Si tú lees en casa los siguientes versículos del capítulo 6, te das cuenta que estas personas terminan abandonando a Jesús. Aquellos que le seguían en masa, cuando escuchan el verdadero evangelio de Jesús, ¿qué hacen? Terminan abandonando a Jesús, porque Jesús no cumple las exigencias que ellos querían de Él. Las personas, hermanos, hacen una idea equivocada muchas veces de Jesús. Muchas veces encontramos actitudes en ciertas personas que le compartimos el evangelio, actitudes que nos dicen que ellos creerán en Jesús y Jesús hace esto o aquello, que ellos creerán en Dios y que Dios cumple esto o aquello que ellos anhelan. De la misma manera que estas personas, cuando se dan cuenta que el pan verdadero que Jesús le ofrece es su sangre y su carne, terminan abandonándole. Una anécdota curiosa me sucedió en el trabajo cuando un compañero, yo le compartía el evangelio y le hablaba acerca de un Dios bueno, lleno de gracia y misericordia, y él me decía: si tu Dios es tan bueno, ¿por qué no hace lo que debería hacer, que es exterminar a toda la gente mala de este mundo para que ya no haya maldad? Y yo le digo: ¿y si nuestro Dios hiciera esto en el siguiente segundo que estamos hablando aquí, quién de nosotros quedaría? ¿Quién de nosotros quedaría en este mundo? ¿Quién podría decir que nunca ha pecado? ¿Quién podría decir que es bueno? Ciertamente nos gusta compararnos. Nos gusta compararnos con personas que están, obviamente, más en la miseria que nosotros. Yo soy bueno, yo no he llegado a ser como Hitler. Yo soy bueno, yo no he llegado a ser como aquella persona. Pero cuando te comparas con Jesús, ¿dónde quedas? Cuando te comparas con Jesús, ¿sigues siendo bueno? Si ni siquiera has podido cumplir los 10 mandamientos de nuestro Señor. ¿No has usado el nombre de Dios en vano? ¿No has mentido? ¿No has robado? ¿No has desobedecido a tus padres? ¿No has guardado el día que el Señor ha demandado que tú santifiques y le adores? Ciertamente no hay nadie que sea bueno, hermano.
Y la causa por la cual esta gente rechazaba a Jesús y le termina abandonando es la misma causa por la que hoy el hombre y la mujer sigue rechazando a Dios. Es porque el hombre quiere ser Dios y tener a Dios como el genio de la lámpara. Porque el hombre quiere sentarse en el trono de Dios y quiere dejar a Dios como aquel que le soluciona determinados problemas y ya está. Eso es lo que vemos hoy, lamentablemente, hermano. El hombre es Dios para sí mismo y Dios no existe en sus vidas. Y algunas sectas, hermano, porque no hay otra manera de llamarla, algunas sectas han abrazado este mensaje adulterado y le predican al hombre que esto es así. Yo veo este texto, hermanos, que dice que la gente seguía a Jesús por los milagros y Jesús no se fiaba de ellos. Hoy en día estas sectas venden milagros y dejan a Jesús a un lado. Hermano, tú no necesitas oír que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú no necesitas oír que Dios viene a solucionar tus problemas aquí y ahora. Tú lo que necesitas oír es que Jesucristo es el único que transforma vida, perdona pecados y da vida eterna. Eso es lo que necesitas oír. Tú no necesitas oír que Dios ha venido a librarte de tus dolores y tribulaciones y aflicciones de este mundo, porque ciertamente llegarán. Tal vez ahora estás viviendo bien, tal vez ahora te encuentras feliz, tal vez ahora tus caminos son deleitosos, pero las tribulaciones y dolores y aflicciones de este mundo tarde o temprano tocarán tu vida. Pero eso no es lo más importante, hermano, porque Jesús ya nos advirtió de esto. Lo más importante es que tú oigas que después de esta vida te espera el juicio de Dios. Un compañero en el trabajo, hermano, y doy gracias al Señor porque me da tantas oportunidades de compartir el Evangelio, me dice: yo vivo mi vida como me da la gana, ¿qué piensas tú? Y yo le digo: ¿qué? Vive tu vida como te da la gana. Yo no puedo agarrar y decirte cómo vivir tu vida, pero solo puedo agarrar y decirte que de todo lo que hagas Dios te juzgará. Porque ciertamente un día comparecerás delante del tribunal de Cristo, y algunos miserables y pecadores, como el que hemos confiado en Cristo, estaremos hallados santos y justificados a través de Cristo, y otros que no han confiado en Cristo y han sido sus propios Dios en toda su vida, o que han seguido a un falso Jesús, a un Jesús que han creado a través de su imaginación, pasarán a un castigo eterno. Quieras creerlo o no quieras creerlo, pero está establecido de que todos nosotros compartiremos delante de Dios. Y ahí no hallarás a ninguno que pueda levantar la voz contra Dios y le diga: ¿qué haces? Porque Él es un juez justo y dará el justo pago por nuestros pecados. ¿Qué importa vivir en este mundo atribulado, lleno de aflicciones y de dolores, si luego el peso de gloria que se va a manifestar sobre los hijos de Dios es un gozo inefable? Y qué triste es vivir en este mundo vendido a los deleites, entregado a los deleites, mejor dicho, vivir una vida deleitosa, si después de este mundo nos espera una horrenda expectación de juicio. Sigamos al correcto Jesús. Examinemos nuestra vida y dejemos aquel Jesús que ha sido creado en nuestra imaginación, aquel Jesús que está simplemente en fábulas, aquel Jesús al cual podemos dejar a un lado, que es lleno de amor y de ternura, pero que no es un Jesús de fuego que consume. No podemos seguir jugando a ser cristianos. No podemos seguir diciendo que creo en Dios, pero vivo mi vida como a mí me da la gana. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? Estas personas estaban reprobadas delante de Dios, pues sus intenciones eran equivocadas. Nos dice el verso 3 al 9 que estaba cerca la Pascua y que Jesús ve a la multitud y pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman? Y Jesús hace esta pregunta para probar a Felipe, pues sabía lo que él iba a hacer. Tenemos que recordar, y sobre todo aquellos que no han estado en las predicaciones anteriores, lo que dicen los últimos 3 versos, los últimos 4 versos, mejor dicho, del capítulo 5. Jesucristo viene a hablarnos acerca de que todas las escrituras hablan de Él. Viene a hablarnos acerca de que Moisés escribió acerca de Él. Y entendiendo esto, es que podemos entender cómo Juan conecta estos pasajes con el capítulo 5. Juan nos va a hablar acerca de la Pascua. En el capítulo 5 no la menciona, pero aquí después de decir que todas las escrituras hablan de Cristo y de que Moisés escribe acerca de Jesucristo, nos dice la Pascua. Para algunos que tal vez no sepáis, la Pascua era la fiesta más importante para los judíos, pues recordaban aquella magistral liberación que Dios hizo de ellos que estaban sometidos al yugo de Egipto. Recordaban también que ellos sacrificaron un cordero y con su sangre pintaron el lintel de sus puertas para que la muerte, para que el juicio de Dios no entrase. Por supuesto, hermanos, este cordero representaba a Cristo.
el verdadero sacrificio, el Cordero Pascual inmolado desde antes de la fundación del mundo. El texto nos dice también que Jesús se encontraba en Galilea, lejos de Jerusalén, y él debía haber ido a celebrar la Pascua, hermano. Y es curioso, si tú sigues leyendo el capítulo 6, en los versículos 24 y 59 nos dice que Jesús no va a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y él efectúa este milagro, hermanos, cerca de la Pascua con el fin de manifestar que él es la verdadera Pascua. De que aquella Pascua a cual Moisés escribió en las Escrituras, en el Pentateuco, era una sombra del verdadero Cordero Pascual que iba a venir, que era él. Él se quedó en Galilea porque él estaba a punto de mostrar que él era la verdadera Pascua que todos nosotros necesitamos celebrar. El sacrificio del Cordero Pascual que hicieron los judíos en Egipto iba a quedar en el pasado para dar paso al sacrificio del Hijo de Dios por la liberación de su pueblo. Y esta vez ya no iba a ser una liberación del yugo de Roma, donde estaban ellos sometidos, sino que iba a ser una liberación de las garras de Satanás y del pecado. El gran pastor se estaba mostrando delante de estos judíos como aquel que iba a entregar su vida por sus ovejas, como aquel que iba a comprar a sus ovejas a precio de sangre. La verdadera Pascua estaba delante de ellos, y es por eso que Jesús se queda en Capernaum, en Galilea, y les muestra a través de este milagro que Él es el Cordero Pascual. La mención a la Pascua también nos explicaría por qué había tantas personas reunidas en aquel lugar. Seguramente algunos se quedaron en Capernaum, en Galilea, en Tiberias, observando a Jesús y no fueron tampoco a celebrar la Pascua. Algunos se quedaron buscando, como es ese momento, que Jesús les sacie sus necesidades físicas. Algunos se quedaron con una curiosidad insana tal vez de ver algunos milagros. Y aún por encima de esto, Jesús tiene compasión de ellos y le pregunta a Felipe para probarle. Y con esta pregunta y con esta respuesta de Felipe del verso 7, podemos ver dos aplicaciones prácticas para nuestra vida. Primero, solo Jesús puede saciar las necesidades humanas. Y en segundo lugar, solo Jesús y Dios puede probar a sus hijos y de esta manera fortalecerlos en la fe. Hermanos, Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos tanto pan? Y Felipe le responde, ni 200 denarios alcanzarían para comprar el pan para estas personas. Y de manera implícita podemos también entender que Felipe le podría haber dicho, ¿y dónde encontraremos una panadería que haga tanto pan? ¿Dónde encontraremos una pescadería donde hubiese tantos peces para estas personas? O en general, ¿dónde encontraríamos un restaurante que tuviese tanta comida para estas personas? Porque nuestro texto de Juan no nos dice cuántas personas exactamente eran, nos dice que eran 5,000. Pero si tú lo vas a Mateo, Mateo menciona a hombres y a mujeres. Y algún comentarista como Hendrickson dice que tal vez había una mujer y un niño por cada hombre. En total, ahí habían 15,000 personas. Imagínate cuando Jesús le pregunta esto a Felipe. Imagino que este habrá quedado tremendamente sorprendido. Pero él no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba queriendo mostrar. Jesús le estaba queriendo mostrar que solo Él satisface las necesidades humanas. Seguramente muchos de nosotros hubiéramos reaccionado de la manera de Felipe, Señor, ¿cómo vamos a alimentar a estas personas? Pero ¿qué pregunta estás haciéndonos? Jesús quería mostrar a través de este milagro de los panes y los peces que solo Él puede satisfacer las necesidades humanas, hablando a nivel espiritual. No podemos, hermanos, satisfacer nuestras propias necesidades espirituales por nuestras propias fuerzas, porque cada uno de nosotros hemos sido creados para tener una relación íntima con el Señor. ¿Sabes que hoy el mundo te dice que es anormal que tú tengas una relación con Dios? Pero si tú vas a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, lo normal desde el principio de la creación es que nosotros tengamos una relación íntima con Dios. Y cuando Jesucristo viene a este mundo como el segundo Adán, viene a establecer lo que es normal, algo que el mundo llama normal, para nosotros como hijos de Dios es normal volver a tener una relación íntima con nuestro Creador, lo único que puede satisfacer las necesidades espirituales de nuestro corazón. Y cuando el hombre, como dice Romanos capítulo 1, busca satisfacer sus necesidades en otras cosas aparte de Dios, es que empiezan todas las barbaries que vemos afuera. El hombre intentando satisfacer sus necesidades en el sexo, en acumular dinero, poder,
y todas las desgracias vienen a causa de esto. Cuando solo vamos a encontrar paz, gozo y satisfacción en Cristo. Hermano, la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice, ¿verdad? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificarle a Él. Y luego añade, y gozar de Él para siempre. Porque nuestro Señor quiere que gocemos de Él. Nuestro Señor quiere que sintamos placer en Él. Nuestro Señor quiere que nosotros disfrutemos de Él. Por eso nos ha creado con emociones, hermano. Pero el mundo ha tergiversado este mensaje y te dice, no, tú necesitas a Cristo y algo más. Tú necesitas tal vez a Jesús, está bien que seas religioso, está bien que tengas a Jesús, está bien que asistas los domingos a la iglesia, pero necesitas algo más. Y nosotros no podemos servir a dos señores. No puedes hallar satisfacción en Jesús mientras vives tu vida como cualquier incrédulo. Hermano, solo Jesús puede satisfacer nuestras necesidades. Solo Él puede decir, como dijo en Juan capítulo 7, versículo 37, puesto en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Dónde estás intentando satisfacerte? No vas a hallar gozo, jamás. ¿Dónde estás intentando calmar tu sed? Igual que la mujer samaritana, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Ven y bebe de mí. ¿Y cuál es la respuesta de esta maravillosa mujer? Dame esa agua, Señor. Y esa debiera ser nuestra respuesta. Dame esa agua. Si Jesús, hermano, el Hijo de Dios, se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿no deberíamos correr a Él? ¿No deberíamos obedecerle por lo que Él es, el creador de los cielos y de la tierra? Porque si no lo obedeces, no te espera, como he dicho hace un momento, más que el justo castigo por lo que has hecho. No te espera más que un castigo por estar bebiendo de las aguas inmundas de este mundo y haber rechazado las aguas cristalinas de la fuente de la vida eterna. Somos probados, también dice el segundo punto que he considerado en estos pasajes. La fe de este discípulo está siendo probada con el fin de ser fortalecida. De la misma manera que nuestra fe en muchas ocasiones es probada por parte de nuestro Dios. Aunque nuestro Dios ya sabe lo que acontecerá, como dice nuestro texto, Él nos prueba para que nosotros podamos ver su poder y su cuidado de nosotros. Felipe fue probado y Felipe tendría que haber confiado, hermano, ¿verdad? Él había visto el agua, convertirse en vino. Él había visto a un paralítico que después de 33 años postrado en la miseria es levantado por el simple hecho de que Jesús le dice, levántate. Tendría que haber confiado, hermano. Pero ¿quién de nosotros podrá juzgar a Felipe si muchas veces actuamos de la misma manera? Él tendría que haber confiado que su Señor era poderoso para alimentar a todas esas personas. Jesús le va a mostrar su poder y su cuidado. Dios prueba a sus hijos, hermanos. Dios prueba a cada uno de nosotros si realmente hemos creído en Él. Pero quiero aclarar una cosa. Dios jamás, como dice el libro de Santiago, prueba a sus hijos para hacerles pecar. Dios jamás te va a traer una tentación o una ocasión para que tú peques. Porque Dios no puede ser tentado por nadie. Y Dios no tienta a nadie porque Él es libre de pecado. Pero Dios sí prueba a sus hijos para refinar su fe. Y volverá a probar a sus discípulos en este capítulo, hermanos. Cuando leas el verso 67 del capítulo 6, verás cómo todos abandonan a Jesús. Y Jesús ve que le abandonan y se acerca a sus discípulos y les prueba. Y les hace una pregunta que Él ya sabía la respuesta. Pero les pregunta, ¿acaso vosotros queréis iros también? Y personalmente, hermanos, esta declaración que hace Pedro para mí es una de las más maravillosas que me encuentro en el Nuevo Testamento. Que me llena de emoción y hace que palpite mi corazón, porque Él dice, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iré, Señor? La fe de estos discípulos fue puesta a prueba y salió a relucir que su corazón realmente amaba a Jesús. Aunque en un principio dudaron del poder y la gracia de su Señor, al final de este capítulo sale a reducir que le amaban verdaderamente. Y ese es el resultado cuando los hijos de Dios, los hijos verdaderos de Dios, son probados. Su fe es refinada y salen fortalecidos. Así que, hermano, considera, ¿estás siendo probado por Dios? Alégrate.
porque buen fruto recogerás. Pero también considera que muchas veces nosotros pensamos que estamos siendo probados por Dios y no es más que consecuencia de nuestros pecados. ¿Cuántas veces yo he hablado con alguna persona que me dice, estoy siendo probado por Dios a nivel económico porque Él quiere que yo vea que Él es mi único sustento? Y cuando se examina su vida, no es más que un mal administrador del dinero. Pero Él alega que está siendo probado por Dios. Y en realidad lo que está haciendo es pecando, porque no está siendo un buen mayordomo de lo que Dios le ha dado. Otras personas dicen, bueno, el Señor me ha probado y cuando me probó caí en tentación, engañé a mi esposa o visité páginas que no debía visitar. El Señor no te probó para que caigas en estas cosas. Tú, por tus propios deseos, concupiscencia que nacen en tus corazones, has ido y has caído en estas cosas. Así que también no llamemos a todo prueba de Dios y veamos nuestro corazón que tiende a llevarnos al pecado, y que esto nos lleve a aferrarnos más a Cristo, a correr más al trono de la gracia. El texto continúa diciéndonos que Andrés habla con Jesús y le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y aquí quiero decir una cosa, hermanos, que hoy en la mañana lo dije y justamente hoy nos visitó en la congregación un hermano que viene a una iglesia de estas que se denominan Para de Sufrir. Sé que algunos de vosotros la conocéis, ¿verdad? Y justo lo que yo mencioné, lo que sucede en su iglesia, o en esa pseudo iglesia, porque es una iglesia falsa. Muchas personas que aman el dinero utilizan este pasaje o esta aclaración que hace Andrés con respecto al muchacho para decirte, ¿ves cómo este muchacho entregó todo lo que tenía? Tú debes entregar todo a Dios. Y solamente todo lo que debes entregar a Dios siempre es dinero, ¿verdad? El texto no nos está diciendo nada con respecto a esto, simplemente nos está dando una información de que Andrés le dijo a Jesús, mira, que hay un muchacho, Señor, que tiene 5 panes y 2 peces. Y luego le dice, ¿y qué es esto, Señor? Es como si tú te hubieses encontrado en ese lugar y hubieses dicho, mira, Señor, tengo una paella para 20 personas, pero ¿qué es esto, Señor? O sea, no está queriendo decir absolutamente nada más que una información con respecto a lo que está aconteciendo, una información con respecto a lo que Jesús va a hacer con esa pequeña provisión. Así que si alguna vez has escuchado un sermón que habla de este muchacho y te dice que debes dar todo a Dios y todo eso que tienes que dar siempre dinero, pues han mentido. Así que nosotros no estamos llamados, hermanos, a alegorizar las escrituras como nos dé la gana, si te permite esta expresión, con el único fin de sacar beneficio. Debemos ser fieles al texto, hermanos. Y Andrés le dice, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Y vuelvo a decir, hermanos, el texto no se centra en el muchacho, sino en lo que Jesús va a hacer con esto. Andrés se centra en el problema, en las dificultades, en vez de centrarse en el poder y la gracia que Jesús ya había manifestado y demostrado con mucha claridad durante todo este tiempo que estaban con Él. ¿Cuánto nos convendría a nosotros, hermanos? ¿Cuánto nos convendría a nosotros que cuando llegamos a dificultades, a problemas, cuando llegamos a circunstancias que tenemos que decir, ¿qué es esto? Recordar y traer a memoria las misericordias del Señor. Andrés lo que tendría que haber dicho en ese momento no es, mira, este muchacho tiene 5 panes y 2 peces, ¿qué es esto? Sino que él tendría que haber dicho, Señor, tú lo hiciste anteriormente, lo haces ahora. Sabrás saciar las necesidades. Muchas veces nosotros actuamos como Andrés. Nos centramos en el problema y no nos centramos en que Jesús ya fue nuestro sustento ayer, lo está haciendo hoy y lo será mañana. Muchas veces nos ahogan los problemas, nos ahogan las dificultades y no confiamos en que tenemos un Dios poderoso y que tiene compasión de nosotros aún por encima de nuestro pecado. La incredulidad, hermanos, nos lleva a desconfiar de Dios. La incredulidad nos lleva a centrarnos en los problemas y no en Dios. La incredulidad nos lleva a tener poca memoria como Andrés y no nos acordamos de este Dios que es grande en misericordia y que cuida a sus hijos. El texto continúa diciéndonos y llega al clímax de la narración del versículo 10 al versículo 13 y observamos cómo este buen pastor, ¿verdad? Este buen pastor que se manifiesta en este lugar, que se manifestó como la Pascua, que se manifestó como el más grande que Moisés, ahora se manifiesta como el gran pastor diciendo a los oyentes que se recuesten sobre la hierba. Mateo nos dice también que recostaron a grupos de entre 50 y 100 personas para que pueda ser más fácil el reparto. También, como dice hace un momento, Mateo y Marcos nos recuerdan que había hombres y mujeres, niños, y mujeres, y había más de 15,000 personas aproximadamente.
Y el verso 14 nos dirá también que las personas al ver el milagro que Jesús hace, dicen, este es el verdadero profeta que había de venir. Porque Jesús, hermano, cuando multiplica los panes y los peces en este lugar, está representando claramente a Moisés. Está representando claramente a aquel mediador que Dios levantó en el Antiguo Testamento, que les dio maná en el desierto. Cuando estas personas ven que Jesús multiplica el pan y los peces, dicen lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Este es el profeta que había de venir. Y hasta aquí nosotros podemos tener esperanza y decir, wow, están creyendo en Jesús. Están viendo que Jesús es mayor que Moisés. Pero ciertamente, si lees el versículo 15 de nuestro texto, te das cuenta que no es así. También una de las cosas que me sorprende al llegar a estos versos, hermano, es la sencillez con la que Juan narra este milagro tan portentoso de Jesús. Realmente un milagro portentoso, pero Juan lo narra de manera sencilla. Panes, peces, da gracias a Dios, lo reparte entre sus discípulos, y esto lo reparten entre las personas, y se acaba el milagro. ¿Y sabes por qué hace esto, hermano? Porque Juan no quiere que te centres en el milagro, quiere que te centres en Jesús. Quiere que te centres en Jesús, en lo que significa este milagro y no en el milagro. Algunas personas pierden el tiempo, ¿verdad? No, es que se multiplicaron los panes y los peces en las manos. No, es que se multiplicaron en las manos de los discípulos. No, es que se multiplicaron cuando eran comidos por las personas. Esto no tiene importancia, hermano. Lo que importa es lo que significa este milagro. Y Juan se centra en esto. Por eso es tan sencillo a la hora de explicar este milagro. Si Jesús transformó, hermanos, poco pan en mucho pan, es capaz de transformar nuestra poca vida que nos lleva a muerte a mucha vida que nos lleva a vida eterna. Si Jesús pudo transformar el agua en vino, pudo transformar poco pan en mucho pan, puede transformar tu vida sin importar lo que tú seas. Sin importar lo que tú seas. Por eso más adelante dirá en el mismo capítulo: queréis vida eterna, debéis beber y comer mi carne y mi sangre. Jesús puede transformar nuestra vida, hermano. Jesús puede transformar tu vida, por muy difícil o por muy entregada que está el pecado hoy en día. Jesús puede transformar tu vida y llevarte a vivir para su gloria. Jesús puede empezar en ti esa buena obra y llevarla a su fin y hacerte a la imagen de Él. ¿Os acordáis que dije hace un momento cuando nos comparamos con Jesús, quién puede ser bueno? Pues Él, cuando comienza una obra en ti, te quiere llevar a ser igual a Él, a ser igual de bueno que Él, a ser santo como es Él. De gloria en gloria nos llevará a parecernos a Él. Y Él puede hacerlo, hermanos. Él puede hacerlo. Porque Dios, cuando obra en los corazones de los hombres, lo hace de la misma manera que lo hace en este milagro, de manera prodigiosa. Hermanos, tú que eres cristiano, examina tu vida. ¿Cómo eras y cómo eres ahora? Al finalizar el culto, hablaba con un hermano que me comentaba que estaba muy triste por la situación de su hermano de carne. Yo le dije esto, hermano: considera tu vida. Dios pudo transformarte a ti, que eras igual que Él. Podrá hacerlo si es su voluntad también con Él. Descansa en Cristo. Descansa, hermano, en que Él ha perdonado tus pecados. Descansa en que Él ha transformado tu vida. Descansa en el que Él te lleva a parecerte a Él. Y Él puede hacerlo porque Él es Dios. Pero la gente no entiende el significado de este milagro. Y aunque diga que este era profeta como el que debía de venir, lo único que buscan de Jesús es el pan físico y no el pan de vida. Moisés nos dio de maná en el desierto, dirían ellos. Este nos está dando el pan en este lugar. Seguramente este nos librará también del yugo de Roma. Y por eso querían hacerlo rey. Hermanos, y no podríamos echarle la culpa de que entiendan esto, ¿verdad? Porque si ellos ven a Jesús, que está representando a Moisés, dándoles de comer como Moisés les dio el maná, y Moisés también lo liberó de la esclavitud de Egipto, era fácil que ellos pensaran: bueno, Él nos está dando el pan, nos va a liberar también del yugo de la esclavitud, esta vez de Roma. Y por eso dice el texto que querían apresarle, o sea, querían cogerlo a la fuerza para hacerlo rey. Pero esta no era la intención de Jesús, ¿verdad? La intención de Jesús no era venir a este mundo a gobernar como estos reyes que nosotros conocemos. La intención de Jesús era que Él venía a este mundo a buscar lo que se había perdido y a gobernar nuestra vida, a gobernar a los hijos de Dios,
a gobernar a aquellos que habían puesto su confianza en su sacrificio expiatorio para vivir eternamente con Él. No pienses tú que vas a vivir con Cristo eternamente si en este mundo tu vida no la gobierna Él. No pienses que tú vas a estar con Cristo eternamente si le reconoces como Salvador, pero no como Señor. Jesús es Salvador y Jesús es Señor. Y eso es lo que Él está manifestando en este lugar. No un Señor como el mundo lo conoce, sino un Señor a nivel espiritual. Un Señor que rige en nuestras vidas. Un Señor que hace que nosotros obedezcamos su mandamiento aún sin que el mundo lo entienda por qué lo hacemos. Porque nuestro Rey es un Rey espiritual. Pero ciertamente hay una promesa que llegará un día en el que Él sí gobernará de manera terrenal y física en este mundo. Y esa es la esperanza que nosotros aguardamos. Esa es la esperanza, aún como veíamos el miércoles en el estudio, que la tierra gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y cuando se manifiesten los hijos de Dios con la segunda venida de Cristo, será un día maravilloso para nosotros. Y para ti que no has confiado en Cristo, será un día tan terrible que le dirás a los montes: echados encima de nosotros, no queremos ver a aquel que viene montado en un caballo blanco. Jesús es Salvador, pero también es Señor. Jesús es nuestra verdadera paz. Jesús es mayor que Moisés. Jesús es aquel profeta que había de venir, que nos hablaría acerca del reino de los Dios que era manifestado a los hombres. Jesús era aquel hombre que iba a ser levantado en una cruz, llevando en sus hombros el pecado de muchos. Jesús es aquel justo, santo, que se hizo injusto e inmundo para que nosotros podamos ser hallados justificados delante de Dios. Hermanos, ¿estás confiando en Cristo? ¿O estás siguiendo a un falso Cristo? ¿Estás confiando en el verdadero Cristo? ¿O estás confiando en un Cristo de tu imaginación? ¿Estás confiando en que Jesucristo se manifestará por segunda vez porque tú reinarás con Él y porque Él es tu Salvador? ¿O estás confiando en que Él se manifestará por segunda vez simplemente para destruir a los malos y no anhela su segunda venida como debieras anhelar? Hermanos, hay muchas razones equivocadas por las que podemos seguir a Jesús. Y en este pasaje, hermanos, yo puedo ver que Juan se está centrando tanto en el verso 1 como en el verso 15, encerrando este pensamiento para que nosotros examinemos por qué estamos siguiendo a Jesús. Para que nosotros examinemos si nos conviene o no nos conviene seguir a Jesús. Debemos seguir a Jesús que narra las Escrituras y dejarnos de fábulas, de cuentos, de imaginación. Debemos recibir al Jesús completo que narra las Escrituras. Un Dios lleno de amor y de ternura, pero un Dios juez y justo que juzgará nuestra maldad. Aquí Jesús estamos siguiendo. ¿Ha cambiado tu vida realmente ese Jesús que sigues? ¿O sigues viviendo tu vida de la misma manera de antes de conocerle? Espero, hermanos, y mi deseo es que hoy puedas examinarte de esta manera. Y si tal vez no estás siguiendo al verdadero Jesús, puedas el día de hoy entregar tu vida al que realmente puede darte pan que sacia tus necesidades espirituales. Amén. Vamos a orar. Señor, Creador del cielo y de la tierra, hoy nos dirigimos a ti con temor y temblor, Señor, sabiendo que tú habitas en luz inaccesible, Padre, pero que a través de tu Hijo, aquel y a luz que vino a los hombres, podemos acercarnos a ti confiadamente. Padre, ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, a examinarnos a nosotros mismos, a saber si realmente estamos siguiendo a tu Hijo por las razones correctas o por razones equivocadas, Señor. Y si, Padre, hallamos que las razones son equivocadas, concédenos las gracias para poder hallar perdón en ti. Concédenos las gracias para poder encaminar nuestras vidas y seguir al verdadero Jesús que narra tu palabra. Padre, también te ruego, Señor, tú que eres, como dice el libro de Jonás, capítulo 2, la salvación es tuya y solo tú puedes proveer salvación aún para los más grandes pecadores, que concedas gracia y misericordia, convicción de pecado y de juicio el día de hoy a aquellas personas que no te conocen, Señor, o aquellas personas que tal vez dicen que te conocen, pero realmente el Jesús que tienen en su mente o en su corazón es más que un Jesús lleno de fábulas, de cuentos, de ideas de hombres, y no el que está en las Escrituras. Padre,
Hoy es día de salvación, hoy es día de gracia, hoy es día de perdón de pecados. Y lo sabemos bien, Señor, porque la cruz de Cristo así lo consiguió y así lo hizo. Confiamos en ello, confiamos en aquel Espíritu que enviaste a este mundo, que nos consuela y nos lleva a toda buena obra, que nos consuela y nos lleva a la imagen de tu Hijo. Confiamos que tu Hijo está a tu diestra intercediendo por nosotros, por hombres pecadores. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros podamos responder como tus discípulos respondieron cuando fueron probados por ti. ¿A dónde iremos, Señor? ¿Al mundo? ¿A las aguas inmundas del mundo? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En Él hallamos gozo y contentamiento y vida eterna. En el nombre de Jesús.